Tu palabra que ahuyenta mis dudas y que trae luz en la noche oscura. Tu palabra es una espada de doble filo que atraviesa mi alma. En un instante todo puede transformar. Por ella existe el universo. Tu palabra que se lleva la desesperanza. Tu palabra que aunque pase en el cielo y la tierra nunca pasará. Tu palabra que nunca regresará vacía. Tu palabra es mi alimento, mi delicia. Cuánto amo yo tu palabra. Tu palabra de miel y de azul. Bienvenidos a todos, esto es El Poder Transformador de la Palabra con el pastor Eduardo Codagnone. Hola pastor, ¿cómo está? Muy bien, muy bien, muy bien, aguardando este lindo momento. Este rato que se pone interesante, es enriquecedor, es entusiasma hablar de esto, Sí, sí. de la que palabra del Señor. Cada vez el contenido se hace más grande y más grande y más grande y nos empezamos a preguntar, ¿algún día terminará? Bueno, es la ventaja de este programa, este no tiene una temporada, 2 temporadas, acá le podemos dar tranquilamente. Ah, sí, seguro. También que no hay un tiempo fijado para decir, bueno, hay que terminar. Si por un ratito más, un ratito menos, No hay problema. mientras haya quien nos escuche. Eso es lo más importante. Por eso, seguinos a través de nuestra emisora. Estamos en el 89.1 FM en la ciudad de Rosario y también en nuestro canal de YouTube, FM Vivencias. Habíamos terminado en el último programa hablando de lo falso y lo verdadero. Sí. Y habíamos hecho esa ilustración del agente de banco, el cajero, Ujú. que le preguntaban cuánto contacto había tenido con los billetes falsos para poderlos distinguir. Y él Ujú. decía, no, ninguno, no me dedico a revolver los billetes falsos. Era tanta su relación con el verdadero que cuando un falso llegaba a su mano, su tacto mismo lo estaba, detectando, que sería justo Claro. en la palabra, ¿no? Y lo cierto es que este concepto nos abre a la necesidad de poder distinguir, poder discernir. Y Juan, el apóstol Juan, no dice métanse en todas las corrientes perversas y de hechicería y de ocultismo para saber cuál es bueno y cuál es malo. No, nos da así cantadito, Ajá. cosas muy claras en Primera de Juan, capítulo 4. Amados, no creáis a todo espíritu, Mm. sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo aquel que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Así de claro, ¿verdad? Así sencillo. En esto, y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencidos, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Habíamos mencionado ese concepto de afinidad, ¿verdad? De cercanía, de identidad, de afinidad. Y aquí Juan lo dice tal cual, tal cual, tal cual. ¿Cómo distinguirlo? Bueno, no hace falta enredarse, no hace falta de ninguna manera. Estábamos hablando de la posesión del gobierno
Y quedó una frase ahí dando vuelta que me la anoté porque digo, esto es un título espectacular. Las tinieblas no piden permiso. Lo habíamos hablado la semana pasada, quedamos ahí. Bueno, va a llegar la etapa del contenido donde hablemos de las tinieblas. Ujú. Vamos a ser claros, no vamos a revolver, no vamos a examinar las tinieblas, las vamos a ir así como de lejos y con lupa, con algún instrumentito ahí de lejos, pero Sí. para poder esclarecer algunas características clarísimas que hay en el operar de las tinieblas. Hay características muy claras, las vamos a mencionar, llegará el momento que vamos a hablar de esas cosas, pero quiero remarcar lo que nos ha mantenido desde el principio. Cuando uno habla del mundo espiritual, del que vamos a seguir hablando hoy, y un tema como el que hablamos la semana pasada respecto a la posesión, Ujú. automáticamente parece que la mentalidad del creyente está configurada a imaginar que todo eso es tinieblas. Ujú. Lo mismo cuando usamos la palabra potestad. Ujú. Ahora, ¿quién imagina que toda mención de potestad tiene que ver con tinieblas debe tener mucha dificultad para interpretar Juan capítulo 1, versículo 12? Que a todos los que recibieron a Cristo les ha sido dada potestad de ser hechos hijos. Evidentemente, esa palabra está siendo utilizada para hablar de autoridad. Y lo que estamos trabajando mucho en nuestra temática es plantar la verdad donde hay que plantarla. Y dijimos, vamos a entrar a observar el mundo espiritual en la línea que corresponde, de arriba para abajo. Vamos a mirar a Dios, que es espíritu, gobernando sobre todo, la obra de Cristo, la obra del Espíritu Santo, los redimidos que han sido colocados de vuelta en ese ámbito de comunión con Dios, Sí. los ángeles sirviendo a los redimidos, y después, cuando quede tiempo, vamos a hablar de las tinieblas. Está bueno porque esto nos da una perspectiva de que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, ¿no? Claro, y fíjate que el texto lo dice, está en nosotros. Está en nosotros. En nosotros. Posesión es ese dominio interno que se evidencia en lo externo. Ujú. Y de eso estábamos hablando la semana pasada, dejamos así como, no el interrogante, estábamos definiendo el hecho de que posesión no siempre está hablando de posesión demoníaca. No Sí. siempre. Y por eso hacíamos la pregunta, ¿y por quién quieres ser poseído? ¿Te puede poseer el que vos no quieras que te posea? Estábamos haciendo todas esas preguntas. Y hoy vamos a avanzar un poquito más y como que la realidad de nuestra temática obliga a usar un nombre que, bueno, se va a entender claramente por qué nos referimos a ellos. Porque justamente por esto el poder transformador de la palabra opera como opera, porque entre todo nos hace conocer el mundo espiritual. Excelente. Lo que decíamos que sí tiene un nombre medio de película, decíamos el mundo de los espíritus. Sí. Finalmente estamos hablando de lo mismo, Sí, pero creo sí. que asusta menos si decimos el ámbito, el mundo espiritual del que hoy vamos a ahondar y ahondar y ahondar. Excelente. Vamos a hacer una pausa. Presta atención el siguiente spot porque queremos invitarte a que los domingos puedas asistir a nuestras reuniones. Casa de Dios tiene sus puertas abiertas con todas las medidas de precaución y respetando lo que nos exigen las autoridades, pero por sobre todas las cosas abriendo nuestros espacios para que haya comunión y adoración al Señor. Ya volvemos. Solamente una palabra, solamente una oración. Cuando llegue a tu presencia, oh Señor, no me importa en qué lugar de la mesa me hagas sentar y el color de mi corona, si la llego a ganar. Solamente una palabra, si es que aún me queda voz, y si logro articular tu presencia,
No te quiero hacer preguntas, solo una petición. Y si puede ser a solas, mucho mejor. Solo déjame mirarte cara a cara y perderme como un niño en tu mirada. Y que pase mucho tiempo y que nadie diga nada, porque estoy viendo al maestro cara a cara. Que se ahogue mi recuerdo en tu mirada. Quiero amarte en el silencio y sin palabras. Y que pase mucho tiempo y que nadie diga nada, solo déjame mirarte cara a cara. Si mis tesoros han perdido todo su valor y en este mundo ya no encuentro más satisfacción, es porque he probado y he podido ver a Cristo Jesús. Si todo es nada comparado a lo que hay en ti, lo que estimaba ya no es importante para mí. Es porque he probado y he podido ver a Cristo Jesús, a Cristo Jesús. Te deseo más que a la vida, te deseo más cada día, te deseo más todavía, Jesús. Te deseo más que a la vida, te deseo más cada día y te deseo más todavía, Jesús. Oh, oh, oh. Cuánto deseo verte, Cara a cara quiero verte, Jesús. Más que a la vida, más que a la vida. cuánto deseo verte cara a cara. Oh, Cuando caiga ante tus plantas de rodillas, déjame llorar pegado a tus heridas y que pase mucho tiempo y que nadie me lo impida.
que he esperado este momento toda mi vida. Bueno, continuamos con nuestra temática de hoy. Bueno, hoy es como que estamos, para hacerlo más contundente lo que venimos diciendo, para investigarlo con mayor nitidez, tenemos que ir a los textos de la palabra del Señor. Muy bien. De hecho, todo lo que hacemos nos fundamentamos en las Escrituras, pero confiando que nuestros oyentes son lectores de la palabra, lo mencionamos en forma verbal sin ir a los textos. Pero al hablar en forma tan directa de el mundo espiritual, quiero hacer referencia, bueno, el capítulo 12 de Hebreos es sumamente esclarecedor y vamos a trabajar bastante, porque en el mundo espiritual hay ámbitos y hay instancias que hay que distinguirlas. Así como está encuadrado en la mente de muchas personas que el mundo espiritual es la parte oscura, que no hay que ignorar que eso está, pero mucho menos hay que desconfiar o desorientarse respecto a la gloria del Señor y a la luz de su presencia. Exacto. Por eso Hebreos 12 está haciendo una exhortación y llega a versículo 9 y dice: por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. Fuimos guiados, corregidos por nuestros padres y los respetamos. Y el autor dice: ¿por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Entonces, esto nos abre a encontrar fundamento bíblico y a entender que hay un mundo espiritual, que no necesariamente es oscuro, malo, perverso, dañino. Ese es el mundo espiritual, el mundo de nuestro Padre espiritual, es el que tenemos que conocer. Ese es el billete verdadero. Esa es la gloria verdadera. Claro. Entonces hay que distinguir ese ámbito y no tenerle miedo. Vincularse, meterse, relacionarse, conocerlo y, permíteme una palabra muy común o torpe tal vez, te da el olfato para distinguir cuando no es. Claro. ¿No? Cuando no es. Entonces, Juan dice que hay cosas claves de cómo distinguir el espíritu que no es de Dios. Y tiene que ver con confesar la vida terrenal de Cristo, con aceptar el hecho de que Dios se hizo hombre. Claro. Y dio su vida y derramó su sangre. Entonces Juan lo resume en una sola palabra, que Cristo ha venido en carne. Se está refiriendo al total de la obra del Señor Jesús. Todo espíritu que niega esa verdad, ya míralo como hay que mirarlo, de lejos, porque no tiene que ver con Dios. Claro, es que esa verdad de que Dios se hizo hombre es la que nos liga a nosotros con la salvación. Cualquier espíritu que niegue ese hecho, lo que quiere es alejarte de tu posible salvación. Que Claro. distraigas tus ojos del Señor. Aun cuando explicado el punto de vista lírico, poético, romántico, te habla del amor de Dios y como que fuese algo flotando en el aire, pero no contundente, como que nació y hombre como nosotros. Y entregó su vida en la cruz. Entregó su vida y Jesús tomó el trabajo de dejarlo muy en claro antes de morir y muy en claro después de resucitar. Cuando le dice a Tomás: vení, mete tus dedos acá, fíjate que yo soy, a ver, denme algo de comer. Denme algo de comer. Vamos a comer porque los espíritus no comen. ¿No? Jesús hizo todo para que quede bien en claro que fue en cuerpo físico que murió, y en cuerpo físico resucitó, y en cuerpo físico glorificado se fue al cielo, Claro. dejando el modelo exacto de lo que va a ser el creyente con el cuerpo glorificado. Entonces este es un eje fundamental de la verdad
de las Sagradas Escrituras. Ujú. Y diría yo, ahí radica el poder transformador de la palabra. Ahí Claro. radica, en explicarnos la obra poderosa de Cristo Jesús, su muerte por nosotros, su resurrección en gloria, su majestad, junto al Padre, donde está, intercediendo por nosotros. Ujú. Días atrás fue el día del abogado, así que estábamos saludando a algunos abogados y Ujú. a nuestro hermano Jorge le mandó un texto diciendo: no te olvides que esa fue la profesión de Jesús, la actual profesión de Claro, Jesús. abogado tenemos en Cristo. Y Juan lo dice, Sí. ahí está a la diestra del Padre intercediendo Sí, por sí, nosotros. sí, Abogado sí. tenemos para con el Padre. Así que es Sí, la sí, profesión, ya no el carpintero, Claro, ahora es el abogado. Ahora es el abogado. Qué interesante. Pensaba en esto de este cajero que reconoce enseguida a los falsos por estar en contacto con los buenos. Recuerdo el pasaje de Hebreos que dice: el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, los que por el uso han aprendido a discernir entre el bien y el mal. Tiene La los, necesidad de tener una sí, experiencia. tiene los sentidos ejercitados, Ejercitados. en Exacto. discernir entre el bien y el mal. Hoy vamos a mirar capítulo 12 de Hebreos, contenido tremendo, donde menciona estos ámbitos que decía recién. Tenemos que distinguirlos, familiarizarnos con ellos, entenderlo, porque son dos ámbitos distintos y dos instancias distintas, pero del ámbito espiritual. Ujú. El ámbito espiritual. Cuando el capítulo 12 de Hebreos comienza a contarnos que el monte que se podía tocar, que se podía palpar, que ardía en fuego, que se Ujú. oía la voz de la trompeta, todos estos detalles, estaba hablando de un lugar físico. Sí. Busqué a ver, para no decir algo incorrecto, que es in situ, En el lugar. en el lugar, ahí de donde te estoy hablando, ahí ocurrió, en ese lugar. Ujú. Y Dios vino a un encuentro in situ. Ujú. Como no los podía llevar a ellos al cielo, vino a Ujú. donde ellos estaban. Ujú. Y el monte comenzó a manifestar la gloria de Dios. Claro. A arder, a echar humo, a temblar, a manifestaciones de carácter cósmico. Yo hice una lista de las cosas que relata Ajá. Hebreos capítulo 12, porque en la manifestación de Dios en el monte Sinaí es una muestra. Claro. Es como Dios dijera: quiero que sepan cómo es en el cielo, miren, ¿quieren ver cómo es el cielo? Esto es así. Y por un instante se hizo manifiesto, que se pegaron el susto de su Eso vida. te iba a decir. Y qué susto se pegaron. Le terminan diciendo a Moisés: no, mira, habla vos y después Claro. nos contás. Porque. Ojo, y qué peligroso que es eso, ¿eh? Sí. Porque ese fue el pueblo de Israel en ese momento, pero los creyentes, por medio de Cristo, tenemos acceso real al cielo. Y ojo, no andar diciéndole al pastor, al predicador de turno: no, andá vos y después me contás. Sí, vamos a mencionar. Ojo con depender de que es bueno escuchar palabras, predicaciones y Vamos a pero mencionarlo porque el contenido que vamos a recorrer, vamos a ir desde el versículo que leía recién, el versículo 9, Ujú. y luego hasta el versículo 29 del mismo capítulo, hasta el final. Bien. Pero esta muestra allí en el monte Sinaí, que es la parte pasajera, Claro. el aspecto pasajero. A ver, hay una cuestión en la interpretación de las Escrituras que de pronto por una cuestión de apego, de altísimo reconocimiento a lo material o a lo visible o a lo físico o a lo geográfico, Ujú. creemos que los nombres que tienen las cosas en el cielo es a causa de lo grande que sucedió aquí en la tierra. Caso, el monte de Sión. Sí. No. Es al revés. Jerusalén. La Sí. Jerusalén de la tierra se le llamó con el nombre Jerusalén porque existe una Jerusalén en los cielos, Claro. donde reina el Rey de Paz. Claro. Entonces, nuestra tendencia, claro, con nuestro formato humano y material de mirar las cosas, creemos que en el cielo es igual. No. Esto es solo la ilustración. Esta es la muestra, no gratis, por supuesto. No, pero a ver, esto es lo que el Señor le dice a Moisés cuando lo manda a construir el tabernáculo y le dice: hacelo de acuerdo Eso es. a lo que viste acá. Es del cielo hacia la tierra. Claro.
Entonces, fíjate, es algo así como una muestra a domicilio, Ujú. in situ, ahí en el lugar. Ahí donde están, bueno, voy a bajar y les voy a mostrar lo que es la gloria, la potencia de mi gloria, Ujú. dice el Señor. Por eso suceden esas cosas, suceden en un monte que se podía palpar, así que evidentemente ellos estaban sobre la tierra y Sí. en un ámbito físico. Ardía en fuego, Ujú. cosa que se pudo ver. Entonces había tres aspectos, lo palpable, lo visible y lo audible, Ujú. porque también hay un efecto cósmico. Cuando he subido a un avión y dicen que es una cuestión meteorológica, hay una cuestión meteorológica y tempestad, Sí. tinieblas, oscuridad, es decir, un aspecto cósmico, se hizo manifiesto la gloria de Dios influyendo sobre ese aspecto. Ujú. El sonido de la trompeta, es decir, que las trompetas que los hombres inventaron en la tierra ya existían en el cielo, Sí. ¿no? La voz audible, Wow. la voz que les habló, se llama acústico cuando es un sonido que está Sí, en sí, el sí. aire. Acústico, ¿no? todo lo que tiene que ver con el sonido. Claro, algo así, de carácter acústico, una voz. ¡Wow! Yo cuando vi una vez en este pasaje que esa gente tuvo el privilegio de oír, sus oídos Ujú. oyeron la voz audible de Dios, que no se manifiesta muchas veces. Hay muy pocas manifestaciones en la Biblia, hay por lo menos 3 que tienen que ver en el ministerio de Jesús. Ujú. Pero esta cuarta sucede allí en la antigüedad con el pueblo, donde Dios se hace presente en un monte, el monte arde, se sacude, sucede todo eso. Y se escucha la voz. Se escucha la voz audible. Ordenándole con advertencias, claro que eran extremas. No se acerquen, no vengan acá, si algún animalito se mete, no se metan a sacarlo, tírenle dardos o tírenle piedras, pero no se metan, no pasen el límite, porque el hombre no estaba en condiciones de acercarse tanto, Claro. porque todavía no había ocurrido lo del Calvario. Ujú. Por eso es fundamental insistir, y a muchísimos hermanos que tienen tanto apego a los formatos de la ley antigua, yo creo que es necesario que observen con dedicación lo que la palabra de Dios nos dice, que eso fue la muestra, Exacto. pero que lo real ocurrió en el Calvario. Ujú. Desde el Calvario en adelante todo cambió. Entonces, tras esa voz audible, está la conmoción de Moisés. Ahí donde Moisés muestra el susto que se pegó. Estoy temblando, estoy espantado y temblando. Por favor, ¿no? Moisés está expresando eso. Y entre todo eso está la negación del pueblo, que cada vez que la observo, digo, qué peligroso es eso, qué peligroso es negarse cuando Dios está hablando. La voz audible de Dios, y dice, no, que no nos hable, que no nos hable. Claro. Por favor, cuando Dios está hablando, mayor honor que ese uno no podría tener. Entonces, hablamos del mundo espiritual manifestado aquí en la tierra. Ujú. En aquel momento, así, claramente manifestado en la tierra con cosas tan pero tan contundentes. Ujú. Y se pone mejor. Porque para este tiempo, para lo actual, se pone mucho mejor. Ya volvemos, quédate con nosotros. Aunque yo esté en el valle de la muerte y dolor, tu amor me quita todo temor. Y si llego a estar en el centro de la tempestad, no dudaré porque estás aquí y no temeré del mal, pues mi Dios conmigo está. Y si Dios conmigo está, ¿de quién temeré? ¿De quién temeré? No me soltarás en la calma o la tormenta. No me soltarás en lo alto, en lo bajo. No me
Y ahora viene lo bueno. Sí, aquí viene lo nuestro, digamos, porque aquello fue una muestra que, insisto, no fue una muestra gratis, fue una muestra de Dios para que pudieran entender el gran obstáculo que tiene el ser humano, incluyéndonos nosotros, y es mi oración de todos los días, luchando con los límites que tiene mi capacidad para poder comprender lo eterno y lo divino. Uno vive una vida en orden, en santidad, pero todavía te das cuenta, y lo digo por mí, que nadie se ofenda, por favor, uno se da cuenta de la tremenda torpeza que tiene para entender lo eterno y lo celestial. Bueno, en aquel momento en el Sinaí estaban, imagínate vos, habían salido de Egipto con una cantidad, una sucesión de milagros. Tengo un poquito fuerte la música. Perdón, ahí estamos. Ahí está. Así en el parlante de la radio sale más clara la voz que en la música. Salen de Egipto con una cantidad de milagros y de acontecimientos. Es una opinión muy mía, de la que me hago cargo. Cuando Dios llamó a Abraham estaba en medio de la corrupción de Ur de los Caldeos. Sí. Nación más perversa, en ese momento no había una nación más perversa que el lugar donde estaba viviendo Abraham. Sin embargo, Abraham oyó la voz de Dios, estaba solo, pero oyó, escuchó, se encaminó, comenzó a obedecer, y Dios tuvo con Abraham una relación distinta, fue una relación de fe. Y observo en las Escrituras que Dios quiso desarrollar lo mismo con aquella generación que sale de Egipto. Claro. Entonces, antes de dictarles una ley, quiso tratar así, de cercanía, de diálogo. De hecho, que se hizo presente, porque estaba todos los días en el fuego, en la columna de fuego, en la nube, en el agua, en el maná. Más evidencias no podía darles, y esta gente no entendía nada. Números capítulo 14. 10 veces me probaron hasta acá, ¿no? Como esa resignación. Está bien, no podemos pensar en Dios en términos humanos, pero cuando lo lees... Lo cansaron, en otras palabras, ¿no? Te da la sensación eso, ¿no? Y yo quería, dice, eso es lo que dicen, y yo quería traerlos, y quería que entren en la tierra, pero ustedes se empecinan en no creer, que fue todo lo contrario que hizo Abraham. Por eso, a ver, nadie me mate, déjeme vivir hasta que el Señor venga o me lleve. Pero voy a decir esto. Nosotros en el pueblo cristiano tenemos un gran obstáculo que nos tenemos que vivir de una vez por todas. A la iglesia le predicamos más al Adán caído que al creyente redimido. Le hablamos al Adán caído qué tan caído está, y nunca se entera el creyente redimido qué gloriosa que es la redención. Y el otro aspecto muy, pero muy común en el ámbito cristiano es hablarle de un Israel que fue rebelde, traicionero, incrédulo, y entonces es como que estamos alimentando el bebé con la mamadera equivocada. Claro. Estamos alimentando a la iglesia con un alimento que no es para la iglesia. Y habré escuchado alguna vez, porque la iglesia hoy es como el antiguo Israel. Por favor. Y es todo lo contrario a lo que dice el Señor, a lo que dice la palabra, porque claro. Pablo en Romanos dice justamente, a causa de cómo fue el antiguo Israel, es que ahora la iglesia tiene este lugar de privilegio. O sea, todo lo contrario. Sí, claro. Entonces hay no sé, voy a tratar de decirlo de una manera, como una especie de herencia teológica. Sí. Así lo oímos, yo recuerdo de chico, de una joven. Tradición. Sí, tradicionalmente haber oído eso, y no termino de arrepentirme de haber predicado de esa manera por tanto tiempo. Por favor, los redimidos, la novia de Cristo, es tan distinta. Claro. El hermano que está llegando a la reunión, sacrificándose con el frío, con las dificultades, con el paro de colectivo, y llega para adorar al Señor, por favor, la honra con que tratar a esa persona que vino a adorar a Jesús, ¿no? Entonces, es muy común en la iglesia, a veces reprendemos a los hermanos que llegaron a tiempo por el que llegó tarde. El que llegó tarde no se enteró, pero la ligó el que había llegado para adorar a Dios. Sí. Entonces, hay cosas que tenemos que cambiar.
Y a la iglesia nunca más tratarla como Israel. Nunca más. Nunca más. Porque el Israel de la historia es el chico travieso que nunca hizo los mandados, que no obedeció. Pero la iglesia es la que aceptó a Jesús, la que lo adora, la que testifica, la que lo predica, la que le sirve. Entonces no digo que tenemos que tener devoción para con la iglesia, pero sí respeto y honrarla y valorarla. Es la amada, es la novia. Entonces, ¿por qué todo esto? Porque ahí, en lo que estábamos leyendo recién de lo que sucedió en el monte Sinaí, ahí está muy claro. Ahí estaba gente que con semejante demostración de la gloria de Dios todavía no quisieron entrar. Por eso Dios tuvo que tomar piedras y escribirle los mandamientos. Porque las piedras fueron más blandas que el corazón de esa generación. Y esa fue la razón por la que tuvo que grabar en piedra. Porque vos fíjate, en el nuevo pacto, el antiguo pacto quedó grabado en piedra, pero en el nuevo pacto es pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y la iglesia de Cristo tiene la palabra en su corazón, en su espíritu, en su alma. Y canta, y fíjate la cantidad de coros y de canciones y de himnos y de expresiones, ese perfume de gratitud permanente en la iglesia, ¿no? Y me revolucionó el corazón gratamente, y lo estuve compartiendo por cuantas vías pude, de Apocalipsis 19:8, donde nos dice que a la novia, a la esposa, se le ha concedido que se vista de lino fino, puro y resplandeciente, y dice, porque el lino fino son las acciones justas de los santos. Esa palabra de fe que le diste a alguien, ese momento que extendiste la mano para ayudar a otro, ese momento donde estaba todo apagado y alzaste tu fe en oración y levantaste el espíritu de los hermanos, acciones justas. La acción justa, bueno, de perdonar cuando te ofendieron, todas esas acciones justas son los hilos del vestido de la novia de Cristo con la que se va a presentar en la gloria. Mirá si es importante. Entonces, reconocer, valorar, alentar a los hermanos, porque vamos a dejar atrás el monte Sinaí y ese pueblo caprichoso, terco, incrédulo, vamos a dejarlo atrás, porque estamos ahora que en otra instancia. En el mundo espiritual, en el ámbito espiritual, en otra instancia, donde luego quiero mostrarte, y va a dar lugar para otro horario, otro tiempo, una próxima grabación, cuánto tiene que ver la vida con Cristo con el sentido de posesión, con el sentido de llenura interior. ¿No? Entonces, el gobierno de Cristo establecido adentro nuestro. Así que quedo en deuda con eso, pero es un contenido que tengo para compartirlo. Vamos a el mismo libro de Hebreos, en capítulo 12, donde nos comienza a decir, bueno, no es a ese monte que se podía palpar, ese lugar geográfico, físico, ese sitio terrenal. No. ¿A dónde te acercaste? ¿A dónde te acercaste? Y usa ilustrativamente el concepto del monte de Sión. Por ser el lugar geográfico de la tierra, porque un amigo muy querido visitó la tierra de Israel no hace mucho en un tour y le pidió al guía turístico, yo quiero conocer el monte de Sión. Cuando el transfer llega al monte de Sión, por favor. Y así que el hombre fue, lo llamó y le dijo, señor, estamos llegando al monte de Sión. Así que él corrió hasta el parabrisas. ¿Dónde? ¡Ay! Eso. Ese es una lomita. Dice, ese es el monte de Sión. No, claro. La grandeza del monte de Sión no es su aspecto geográfico ni el punto geográfico, es porque ahí derramó su sangre el Cordero de Dios. Ahí Jesús dio su vida por nosotros. Eso es lo que le dio significado. Eso es lo que hace que cambie todo. Por eso el escritor de Hebreos, que en la sabiduría de Dios no nos dejó saber quién la escribió. Porque hasta ahora estaríamos diciendo el nombre del escritor. Pero para que no fijemos la atención en quién fue el instrumento humano, no nos queda otra que decir fue el Espíritu Santo. No nos queda otra. Entonces, el Espíritu Santo hace mención a lo que sucedió en el monte de Sión. Porque lo otro fue la muestra. Fue la muestra a domicilio. Vino al monte de Sión donde estaban ahí en el desierto. Al monte de Sión cuando estaban en el desierto. Pero ahora estamos en el monte
el monte Sinaí en el desierto, ahora estamos en el monte de Sión. No porque esté refiriéndose Al lugar geográfico. al lugar geográfico, sino al efecto de lo que ahí sucedió. Por esto Juan dice, todo espíritu que no confiesa ese hecho que ocurrió real, verdadero, donde Jesús derramó su sangre, míralo con desconfianza, no es de Dios. Porque la revelación de Dios es Cristo, y Cristo es el Salvador. Por eso Jesús dijo, de aquí en más van a ver el cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Juan 1:51. Impresionante. Cristo es la revelación de Dios. Entonces, ya no es la muestra, ahora es la realidad eterna. En el monte Sinaí fue una demostración del cielo en un punto geográfico de la tierra y se prendió fuego el monte. Ahora no estamos hablando de una ilustración, estamos hablando de una realidad eterna. ¿Qué? Os habéis acercado a la ciudad del Dios vivo. Ciudad. A Jerusalén, no la geográfica, la celestial. Porque la geográfica recibió ese nombre porque existe una celestial. A la compañía de muchos millares de ángeles. A ver si esto da la semblanza que estamos hablando del mundo espiritual. Claro. A la congregación de los redimidos, inscriptos, que tienen sus nombres inscriptos en los cielos. A Dios, el juez de todos. Y yo quiero hacer aquí un alto para decir que hablar de juez no siempre está hablando de condenar. La persona que fue, ¿cómo se llama ese procedimiento en un juicio donde sobreseído se llama cuando el juez lo declara inocente, libre de culpa y de cargo? ¡Wow! Si no hubiera sido por ese juez, estaba condenado. Bueno, Dios es el juez justo que aplicando la sangre de Cristo a nuestro favor nos declara libre y nos declara inocente. A Dios, el juez justo, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Y aquí está clarísimo, estamos hablando del ámbito espiritual, del mundo espiritual. El espíritu de los justos hechos perfectos. ¿Quiénes? Los que tienen su nombre anotado en el libro de la vida. A Jesús te acercaste, el mediador del nuevo pacto. En el nuevo pacto, o el pacto eterno, los mandamientos de Dios no iban a estar escritos en piedras, sino en tu mente y en tu corazón, viviendo adentro. En otras palabras, poseídos por la palabra, poseídos por las escrituras, el corazón, el alma, la mente, ¿verdad? Y sigue añadiendo, a la sangre derramada que habla mejor que la de Abel, la que habla bien. La sangre de Jesús habla bien. En una ocasión me puse a observar este concepto. ¿Por qué habla mejor que la de Abel? La sangre de Abel evidentemente clamó por venganza. Por eso cuando Dios lo llama a Caín y le dice, ¿qué hiciste? Y Caín trata de eludir y de eludir y de eludir, dice, ¿no escuché yo la sangre de tu hermano que clama a mí desde la tierra? Y lo sanciona. Y lo sanciona. ¿Qué estaba pidiendo la sangre de Abel? Justicia. Venganza. ¿Y qué pide la sangre de Cristo? Perdón, misericordia, restauración. Eso me revolucionó el espíritu cuando descubrí esa verdad. La sangre de Cristo sí fue derramada en tierra. Su voz, siglo tras siglo, sigue llegando a los oídos del Padre, hablando bien. Habla mejor que la de Abel. No pide venganza, pide redención. Es más, sigue la lista, para quienes están siguiéndolo en las Escrituras, en el versículo 25, dice, a la voz que habla desde el cielo. La voz de Dios hablando desde el cielo. Y llegamos al punto donde, bueno, la persona de Cristo que establece el pacto eterno lo hace hablando dentro nuestro. Así que este ámbito espiritual en el que el creyente ingresa cuando recibe a Cristo como su Salvador, ¿a quién se acercó? Se acercó a la ciudadanía celestial. Tu nombre escrito en los cielos. Esa, la Jerusalén celestial, en la que no hay contaminación alguna. La compañía de muchos millares de ángeles, así que jamás te vas a sentir solo. ¿Qué tal la compañía de los ángeles? La congregación de los redimidos. ¡Guau! A Dios, el juez de todos, el que nos puso bajo recurso de amparo divino y eterno. Dios, el juez de todos. A los justos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Jesús, el mediador del nuevo pacto. La sangre rociada que habla mejor que la de Abel.
y la voz que habla desde el cielo. Por favor, todo eso sucedió por la persona de Cristo entregándose por nosotros, un reino inconmovible. Sigue el texto hablándonos de que Dios dijo, voy a sacudir todo. Así como sacudí el monte de Sión, voy a remover todo. Todo tiene que ser removido para que quede lo que es inamovible. Wow. Y lo inamovible es lo eterno de Dios. Entonces, cuando hablamos de un mundo espiritual, por favor, nadie tenga miedo. Tenga confianza. Tenga Qué fe. tremendo. Es glorioso. Claro, no se asuste, no tiemble, escuche, Gócese, por alégrese, favor, sí. ¿no? Y dice, el libro de Hebreos es el que dice, por esta razón, acerquémonos confiadamente ante el trono de la gracia. Sí. O sea, de todo ese, de toda esa gloria, de todos esos millares de ángeles, podemos llegar hasta el centro mismo, donde está el trono. Capítulo 4, versículos 14 al 16, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza. ¿Y cuál fue la única diferencia? Sin pecado. Él no pecó. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para recibir gracia para el oportuno socorro. Entonces, el creyente, la iglesia de Cristo, tiene que entender que vive en otro ámbito y en otra dimensión. Uh-huh. No vive enclaustrado en el desierto, divagando sin saber a dónde va a llegar o cuándo va a llegar. No. Mi hermano querido, usted está en Cristo. Usted está en Cristo. Su nombre está anotado en el libro de la vida. Mi hermano, usted tiene la paz de Dios. Usted pertenece a la ciudad, tiene la ciudadanía celestial. ¿Con qué palabra más podría uno decirlo, verdad? Uh-huh. Entonces, bueno, yo invito a mis amigos, oyentes y hermanos a leer capítulo 12 del libro de Hebreos. Y si hay cosas que sacar del corazón, porque antes de llegar a estos versículos comienza a advertir, ojo, no sea cosa que haya raíz de amargura, que te estorbe, que contamine, que destruya, porque ¿por qué tanto cuidado? Porque fuiste plantado en un lugar de gloria, no te lo dejes robar de ninguna manera. No te dejes, que nada te saque de ese ámbito espiritual, de ese mundo espiritual, que nadie te saque de allí. Es gloriosa la palabra de Dios y ahí está el poder. Ahí es lo que te da fundamento para reprender a las tinieblas, para ejercer como creyente, como hijo de Dios, tu lugar de potestad, persona con autoridad para deshacer las obras del diablo y pregonar a Cristo el Señor de señores. Totalmente. ¿Qué contenido tan poderoso? Aparte de edificante, aparte de motivarnos, ¿cómo nos insta a involucrarnos? Porque es desde ese lugar, desde ese ámbito espiritual, que la iglesia ejerce su poder. Claro. Porque eventualmente podemos demostrar cierto poder, vamos a llamarlo, o cierta capacidad numérica, en alguna movilización, al involucrarnos en cuestiones de tierra que son totalmente necesarias, pero el verdadero poder de la iglesia radica cuando se involucran en el ámbito espiritual. Es ahí donde Jesús dijo, lo que aten acá, se ata allá. Claro, Y lo que desaten acá, se desata allá. Y ahí queda establecido, ¿no? Y el poder que tenemos cuando nos involucramos en el mundo espiritual por medio de la oración, entendiendo nuestro lugar y nuestra posición. Eso es, el lugar y la posición y la dignidad en la que uno está. Claro. No, el náufrago que ya fue rescatado, que ya está en la cubierta del barco, que está seguro, que está siendo curado, no le sigas diciendo, te estás ahogando en las aguas, te van a comer los tiburones. No, ya no está en ese ámbito, Claro. Está ahora en otro lugar. Y mi pedido, Matías, con tu permiso al conducir este programa, mi pedido es a todo predicador y a todo maestro que alimente a la iglesia, que no la golpee, alimente a los creyentes, ayúdeles, hermano, que está lleno de dudas, de temor, de conflicto, ayúdele a ver el lugar de seguridad en el que Jesús lo plantó. Lo sentó en lugares celestiales, anotó su nombre en el libro de la vida, le dio su espíritu. Claro. Por favor, Claro. ¿qué más podés pedirle? Entonces, dejemos de enfocarnos en el Adán caído para ministrar al creyente redimido, que es absolutamente distinto una cosa a la otra. Claro. Ya está redimido. El ejemplo con el que Pablo escribe las cartas, porque a veces la cercanía, ¿no? Hace que la cercanía del predicador con su audiencia hace que quiera darle algún coscorrón de vez en cuando, ¿no? Pero fíjate el detalle que el apóstol Pablo, por ejemplo, cuando escribe las cartas a las iglesias, y especialmente
a sus iglesias, a los Corintios, a los Gálatas, aquellas por las que él puso el corazón, la fuerza, y puso todo, y les tiene que llamar la atención, pero cuando comienza siempre dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, a los santos que están en la iglesia, nunca le dice a los pecadores, a los cabezadores, después sí, arregla cuenta, Les pega unos retos bárbaros. pero primero los ubica, los posiciona. primero claro. los posiciona, es su lugar. Claro. Ni siquiera el error que están cometiendo los va a sacar de este lugar. Simplemente presten atención, ¿no? Hay que empezar por ahí. Hay que empezar por ahí. Por reconocer el lugar y honrar honrar a la novia de Cristo. Esto es. Porque es eso. Hemos sido honrados de tener el gran honor de cuidar de los redimidos, de la novia de Cristo hasta el día de su venida. Y por esto es mi pedido. Mira, en los años que tengo en el Evangelio he visto que es una modalidad que cae bien a causa de la inmadurez que uno tiene. Uh-huh. Si uno predica y golpea a los hermanos, uno dice, ¿qué palabra recibimos? Uh-huh. Si una palabra de esclarecimiento que te ayuda a ver que el valor de tu vida es incomparable, porque más que ser un ser humano, que por supuesto el valor de la vida es incomparable, tenés el Espíritu de Dios viviendo adentro tuyo. Vamos a ver en una próxima oportunidad qué fuerte que es el concepto de posesión en la vida del creyente, pero posesión por Cristo, estar poseído Claro. por Cristo. Entonces uno, como mensajero de Dios, no tiene que sembrar ni cultivar la duda, sino la seguridad, la firmeza. Amén. ¿Vos te imaginás a alguien criando un bebé que recién nació? No le decimos al bebé, no tenés dientes. En la vida te vas a morir de hambre porque no tenés dientes. No le decimos eso al bebé. No. De ninguna manera. Uno tira el pañal sucio, pero no tira el bebé. Sino que, bueno, dedicamos tiempo para limpiarlo. Y aún que, bueno, no tiene perfumito en el pañal. Claro que no es perfumito, pero lo hacemos con alegría. Uh-huh. Lo hacemos con amor. Disfrutamos cada instante con el bebé que estamos criando. Bueno, si después ya cuando grande ensucia las cosas, ya vamos a ver qué le está pasando, está enfermo, ¿verdad? Pero ese trato de amor, de ternura, es el que se tiene que tener con las personas que están llegando a Cristo, que se enamoren del Señor, Vamos a cuidar con toda la ternura a la novia de Cristo, hasta su venida. Amén. Pastor, ¿una oración? Amén, sí, oramos. Padre, rogamos, Dios del cielo y de la tierra, que tu Santo Espíritu nos ayude a comprender el ámbito espiritual de gloria en el que nos has Jesús. involucrado. Ábrenos el entendimiento para comprender, Dios, que en tu libro eterno, en tu ciudadanía nos registraste, y allí está nuestro nombre. Dios del cielo, bendigo a mis hermanos, bendigo a quien está escuchando este contenido, bendigo su vida y reprendo todo espíritu de mentira que ha hostigado su fe, su corazón, que lo ha deprimido, que lo entristeció. Y ruego, Dios, que este redimido, esta redimida, pueda experimentar tu espíritu dándole testimonio a su espíritu. Amén. Que tu voz que fue despreciada en el monte Sinaí, esa voz que habló y que la multitud no quiso oír, esa voz sea oída en el alma, en el espíritu, en la mente. Tu voz que reconforta, tu voz que ilumina, tu voz que sana nuestras heridas. Espíritu de Dios, háblanos cada día. Al leer tu palabra, al orar, al adorarte, cada vez cuando doblamos las rodillas. Háblanos. Tu voz que habla desde adentro, porque te hiciste lugar y ya no hizo falta escribir en las piedras. Pusiste tu palabra en nuestros corazones y en nuestras mentes. Y leemos las Escrituras atesorando, alimentando eso que instalaste adentro nuestro. Bendigo, Dios, a mis hermanos, y te ruego que a donde lleguen estos contenidos, estos mensajes, por la vía que sea, pueda ser una ministración
a tu pueblo. En el nombre de Jesús, Dios bueno, te adoramos. Amén. Amén. Gracias, pastor. Tremendo el contenido de hoy. Y por supuesto te invitamos a que te unas a Casa de Dios. Tanto por el sistema de las redes como en nuestras reuniones presenciales los días domingos. Podés participar, podés venir, podés congregarte con nosotros y recibir la palabra cada día. Y si no, te seguís comunicando a través de este medio virtual. Estamos en FM Vivencias, nuestro canal de YouTube, y también en nuestra emisora 89.1 FM en la ciudad de Rosario. Será hasta nuestro próximo encuentro. Adiós. Amén. Nuestros corazones insaciables son hasta que conocen a su Salvador. Tal y como somos, nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que a beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó.